Con un saludo de Cristo a la distancia, yo soy Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica, un espacio, un encuentro semanal en donde hablamos y compartimos acerca de la actualidad de la iglesia, de la sociedad, de la familia y también aprendemos y compartimos del legado de aquellos hombres y mujeres que van forjando la historia y que son parte de la iglesia. Y precisamente hoy tenemos un programa muy especial. Hoy hablamos del legado de nuestro querido Papa Benedicto XVI. Y para esto tenemos dos invitados, uno de ellos, Monseñor Alberto González desde España, que tuvo la oportunidad de trabajar y de colaborar cerca con él, y del Padre Francisco Torres, también en España. Monseñor Alberto, bienvenido a Perspectiva Católica. Bien hallados y muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es una bendición y una alegría tenerlo con nosotros. Padre Francisco, bienvenido a Perspectiva Católica también. Pues muchas gracias por la invitación, bien hallados. Y nada, aquí estamos para hablar un rato agradable sobre el legado de Benedicto XVI. Así es, bien lo dice Padre Francisco, un compartir, una tertulia agradable. Para fin de año, el último día del año pasado, el 31 de diciembre del 2022, el Papa Benedicto nos dejaba y nacía para la vida eterna. Propiamente a fin de año partía a la casa del Padre. Y me gustaría comenzar un poco, Monseñor, con usted. Sabemos los 8 años de intenso papado, de intenso trabajo que realizó el Papa Benedicto, pero quería hacer un retroceso y recordar en su libro acerca del Papa, mi hermano el Papa, el padre George Ratzinger, describe de manera particular cómo ellos desde pequeños pues crecieron en una familia de fe, pero cómo en ciertos momentos les tocaba ir a diferentes misas, ya sea porque uno servía en el coro, el otro era monaguillo, a veces los padres iban a otro horario, pero lo que a mí me parece sorprendente de esa cita es que para ellos la fe desde pequeños y el estar en la presencia de Jesús, asistir a misa, era algo normal, era algo cotidiano, y yo creo que desde ahí se va forjando la figura y la persona que un día llega a ser el Papa Benedicto, Monseñor. Yo he tenido la dicha de ir en los 2 últimos años 6 veces a Baviera, la católica Baviera. Y creo que sucede con esa zona de Alemania, ese país, lo mismo que con España, que por mucho que se llegue a corromper o intenten sus enemigos desvirtuar su esencia, España siempre es España. Por eso América, todas las naciones hermanas, hijas, siguen mirando a la madre patria. Pues Alemania, particularmente Baviera, a pesar de las herejías de entonces y los cismas de ahora, a pesar de los sistemas totalitarios y de la barbarie hitleriana, siempre es Baviera. Yo conocía Múnich, pero no conocía la Baviera profunda, popular, y entonces salir allí 6 veces, bastante próximas en el tiempo, en estos 2 últimos años, digo, he podido tocar con la mano la fe de Baviera, fe que todavía se conserva en las familias, en los jóvenes. Yo he sido testigo como en un pueblecito de 2 calles solamente, donde hay un santuario mariano importante, en Vigrasbach, al extremo de Baviera, ya tocando casi con los Alpes, con el lago de Constanza, con Austria y Suiza, pues la misa solemne en forma tradicional a las 7:30 de la mañana congrega centenares de familias que con toda naturalidad, familias con niños pequeños que se comportan muy bien, van a participar de la liturgia. ¿Por qué digo todo esto? Porque solo entonces yo, que creía conocer un poco la personalidad, la espiritualidad, el perfil teológico y pastoral de Benedicto XVI, solo cuando he entrado tanto en Baviera, he llegado a comprender mejor a este hombre tan singular. Baviera es belleza, belleza natural, belleza arquitectónica, belleza urbanística, belleza artística. Baviera es sol y nieve, Baviera es estética y es orden y es limpieza y es educación
y por tanto son los trascendentales, el unum, el verum, el bonum, el pulcrum, con todas las miserias que se dan allí donde está la condición humana. No vamos a idealizar, porque una cosa es que los pueblecitos parezcan de cuentos de hadas y otra cosa es que los hombres sean ángeles. Hay miserias humanas, pero ese orden, esa pulcritud, ese aprecio por la belleza, ese protagonismo de la, iba a decir buena música, es que la música solo es música cuando es buena. Entonces, todo eso te hace entender cómo la personalidad de ese joven frágil, tímido, pero tan firme interiormente, perteneciente a una familia que había sido una verdadera iglesia doméstica, se fue forjando hasta hacer de él un pastor tan seguro, tan sano, tan recto y al mismo tiempo tan dulce y tan delicado. No sé si con esto he contestado un poco, pero he intentado ubicar geográficamente para de ahí extraer un argumento psicológico y sociológico y espiritual a la pregunta que usted me ha formulado. No, excelente, monseñor. Y precisamente, Padre Francisco, es con estas palabras, ¿no? Esta pequeña descripción, esta pequeña mini biografía que nos hace, monseñor, de estos inicios, de este principio de vida, de dónde nace y en dónde nace el Papa Benedicto, cómo es que él va avanzando. Pero, Padre Francisco, como bien lo acaba de decir, monseñor, no todo era idílico, no todo era un paraíso perfecto, no todo era un pueblecito divino. Recordemos que al Papa Francisco también, al Papa Benedicto también le tocó vivir una etapa muy triste, una etapa muy cruel, muy dolorosa de Alemania y del mundo, pero que dentro de todo esto lo va forjando y lo va formando. Padre Francisco, ¿cómo es que el Papa Benedicto logra ir, como lo decía el monseñor hace un momento, ir en todo momento descubriendo la belleza que lo rodea, la belleza de la persona y sobre todo mantenerse siempre cerca del Señor a pesar de todas estas circunstancias adversas? Bueno, pues recogiendo lo que Monseñor ha dicho, que me parece que es una ubicación en todos los aspectos excelente la que nos ha proporcionado, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, nace un día dedicado a la Virgen, o sea, nace un sábado. En concreto, él lo mismo lo dice, un sábado santo, 16 de abril de 1927. Y a él le toca vivir en su adolescencia, en esa etapa de la historia de Europa tan triste y tan trágica que acabó con la vida de millones de personas. De personas que, bueno, pues que en un momento de la historia, de su vida, de la situación en la que vivían, se dejan llevar por unas ideas radicales, por unas ideas nacionalistas, que las que encarnaba Adolf Hitler, en este caso, ¿no? Ante la humillación que había sufrido Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y a él, pues, como tantos y tantos adolescentes, le toca enrolarse en el ejército de Hitler, o al menos en aquellos escuadrones, en este caso a Joseph Ratzinger, en el escuadrón aéreo. Él mismo lo cuenta en su autobiografía, cómo él va viviendo toda esa experiencia de terror, esa experiencia de violencia en la que él nunca quiso participar. De hecho, su padre tuvo que cambiar varias veces de ciudad porque era públicamente contrario al régimen de Hitler. Incluso él hace elogios al cardenal de Múnich, Friesingen, en aquel momento, que se opone al régimen de Hitler, que le van a cerrar su propio seminario, ¿no? Y hay un momento en su autobiografía donde él compara, ¿no?, cómo frente a ese infierno en la tierra que había instalado el régimen autoritario nazi, la Iglesia se mantenía como roca perpetua, como roca de Cristo, ¿no?, fundada sobre Pedro, firme, incólume frente a esa barbarie. Y era garantía, ¿no?, de esperanza para esa gente que salía de esa guerra, de esa destrucción que habían vivido y que afrontaban su futuro. Él mismo dice que cuando entran los americanos y a todos los que habían participado, digamos, del bando de Hitler en aquella guerra, los llevan a un campo de concentración, a una especie de prisión, ¿no?, donde se celebraba la misa, donde había algunos libros, donde había conferencias. Él dice que a lo lejos se divisaba la construcción
de una catedral que había quedado en ruinas y que eso le fomentó la esperanza en esa Alemania que volvía, o en esa civilización que resurgía de sus cenizas tras la Segunda Guerra Mundial, y que se abría a un horizonte donde Cristo era la luz que iba a iluminar esa sociedad en la que él vivía, ¿no? Y donde él va luego a estudiar su teología. Si me permite terminar un poquito esta pregunta, Sí, claro. la quiero hacer leyendo un texto de su autobiografía, donde él cuenta, ¿no?, cómo cuando vuelven al seminario y el seminario se compara todavía con algunas estancias llenas de soldados que venían del ejército, que estaban recuperándose, porque los seminarios, con muchos conventos, iglesias, sirvieron de hospital militar. Él dice: algunos de esos viejos soldados nos miraban a nosotros los jóvenes como a muchachos inmaduros a los que les faltaban los sufrimientos necesarios para el ministerio sacerdotal, y el no haber pasado por aquellas oscuras noches en las cuales el sí al sacerdocio puede encontrar su verdadera forma. Bueno, pues yo creo que aquí Joseph Ratzinger, ¿no?, nos da una pista de cómo él forma y forja su sacerdocio, su episcopado y luego el papado que hemos conocido. Y que precisamente, Monseñor, siendo testigo, habiéndolo vivido, habiéndolo visto de primera mano, es como una ideología, como un pensamiento puede transformar no solo a un puñado de personas, pero a un país, y lo que esto puede representar para el mundo entero. Habiéndolo vivido, él continúa de manera firme, como usted lo afirmaba hace un momento, de manera firme su camino hacia el sacerdocio, y después empieza este camino que lo llevará a, en un momento, ocupar la silla de Pedro. Pero, Monseñor, durante esta etapa de joven sacerdote hasta llegar a la silla de Pedro, ¿cuáles son los rasgos? ¿Qué es lo que va definiendo al Papa Benedicto, al padre, al presbítero Joseph Ratzinger, que después llegará a ser cardenal y continuará? ¿Qué es lo que podemos ir ya viendo que después lo veremos en plenitud en su papado? Yo creo que hemos manejado tanto ese concepto de teólogo que en realidad la gente no entiende bien lo que es, ni siquiera a veces los mismos eclesiásticos ni los mismos teólogos, porque ¿qué es teología? La ciencia de Dios. Y la auténtica teología es la teología apofática, la teología negativa de Dios. Se sabe más por lo que no es que por lo que es. Entonces, cuando decimos a alguien es un teólogo, parece que es un concepto altisonante, grandilocuente, y ahí nos perdemos, ¿no? El papa teólogo, el papa profesor, el hombre erudito, la mente renacentista, poseedora de una cultura oceánica en lo sagrado y en lo profano. Yo creo que es todo más sencillo. Usted me pregunta, ¿qué le definía como muchacho que estaba discerniendo? Tuvo que discernir poco, eso que ahora está tanto de moda, que los jóvenes se pasan la vida discerniendo la vocación para terminar por no discernir nada. Él se lo encontró dado como un don del Espíritu Santo en su familia y siempre tuvo claro que tenía que ser para nuestro Señor. Pero ¿qué define al joven, al seminarista, al sacerdote, al profesor, al teólogo, al investigador, al dialogante con todos, al obispo y arzobispo de Múnich, al cardenal, al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y al Papa casi octogenario, al Papa elegido a los 78 años, que aún reina 8 años, y al Papa que por primera vez en la historia, aunque se quieren buscar parangones y paralelos, pero en puridad es el primero que lo hace como tal, renuncia al supremo pontificado. Yo lo simplificaría todo. 2 letras. ¿Qué le define? La fe. Es un hombre de fe. Y esa fe es muy sencilla. Es una fe eminentemente cristocéntrica. Estamos ante una mente muy, iba a decir, muy químicamente pura. Bueno, en él confluyen todas las corrientes, pero es un hombre fundamentalmente occidental. Es un hombre que se sabe de alguna manera llamado a rescatar de su autodemolición, de su suicidio, a la cristiandad, a la vieja Europa, y también de su autonegación, renunciando a la tradición, a la Iglesia. Y entonces esto lo hace desde un postulado
elementalísimo, absolutamente básico, que es la primacía de Dios. Después hablemos de todos los temas teológicos, abordemos todos los caminos pastorales, no temamos a ninguna angulatura del diálogo, del ecumenismo, pero siempre la fe. Dios es Dios y es el fundamento del hombre. Y solo si el hombre deja a Dios ser Dios en su vida, en la vida de su familia, en la de la sociedad, en los sistemas políticos, económicos, en los medios de comunicación, es cuando el hombre será hombre. Por eso él repite al inicio de su pontificado la misma llamada, como si dijéramos un clarín de guerra pacífica, un pregón de gloria de Juan Pablo II. No tengáis miedo, abrid las puertas a Jesucristo. Esto simplifica mucho al Ratzinger agustiniano, bonaventuriano, todos los adjetivos de teólogo que queramos ponerle. Es un gran liturgo, es un hombre especialista en muchas ciencias, pero es sobre todo el hombre de la fe. Y ese mismo amor apasionado a Cristo que tiene él, porque su espiritualidad, digo, como occidental, es eminentemente cristocéntrica, ese amor a Cristo se desdobla, se proyecta, se traduce en un amor operante a la Iglesia. De manera que cuando llega a Papa, sabe que su misión es marcar a la Iglesia su único norte, que no es un horizonte político, no es un hacerse a sí misma, no es redescubrir pacíficos al cabo de 2000 años, sino es mirar a Jesucristo. Sabe que en ese planteamiento tan límpido, tan rectilíneo, va a encontrar muchos enemigos, empezando por sus paisanos, de los que dirá después de retirarse: yo he sido objeto de un odio asesino en Alemania. Son palabras muy fuertes. Bueno, pues muchos de sus compatriotas van a la primera audiencia que tiene como papa, poco después, al día siguiente o al otro, del inicio de su pontificado, el 24 de abril de 2005, y les dice estas palabras: aunque a veces no entendáis lo que el Papa cree en conciencia ante Dios y ante la Iglesia que debe hacer, aunque no lo entendáis, os pido por favor que os fiéis de mí. Esta es la sencillez de un hombre que se mueve nunca por ambiciones eclesiásticas, nunca por alcanzar cargos, nunca por brillar socialmente, sino que se mueve por la fe. Entonces yo casi, cuanto más le voy conociendo y profundizando en él, más reduzco o amplío inconmensurablemente la figura de Ratzinger en esta virtud, en esta postura, en esta actitud. Es un hombre de fe. Pues qué maravilloso, es un hombre de fe y tal vez ahí radica, ¿no? Este choque a veces con el mundo y, como bien lo dice Monseñor, pues desafortunadamente en muchas instancias con su propio pueblo, con su propia nación. Este hombre cristocéntrico, este hombre que centra su vida entera, su presbiterado, todo lo que hace en la figura de Cristo y en acercarse en primera persona y después irnos acercando. Padre Francisco, el padre Daniel Cardo, un experto en el Papa Benedicto, en una conferencia decía él: algunas personas marcan la historia y cambian nuestras vidas, como Aristóteles, como Shakespeare. Él lo ponía al Papa Benedicto en esa misma línea y decía él: no podemos ser católicos del siglo XXI sin Benedicto XVI. Unas palabras muy importantes y muy interesantes. ¿Por qué para nosotros, católicos del siglo XXI, es tan importante Benedicto XVI? Bien, en el siglo XXI hay una confluencia curiosa que tiene relación con lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? De esta época de la Segunda Guerra Mundial, en la que, digamos, el detonante de aquella guerra fue la invasión de Alemania, la invasión de Polonia por parte de los alemanes. Pero es que después del Concilio Vaticano II y entrado ya el siglo XXI, hay un polaco y un alemán al frente de la Iglesia, llevando la nave de Pedro. El polaco es San Juan Pablo II, el alemán es Joseph Ratzinger, prefecto de la fe. Hago esta introducción
para responder a la pregunta que usted me acaba de realizar, ¿no? De por qué en el siglo XXI se hace esta afirmación de que debemos entender a Ratzinger o conocer el pensamiento de Benedicto XVI. Pues porque Ratzinger está a la base, está detrás, como un humilde trabajador de la viña del Señor, del pensamiento o del magisterio pontificio de Juan Pablo II, sobre todo de esas encíclicas doctrinales que han marcado un hito en la historia de la Iglesia: Veritatis Splendor, Fides et Ratio, Donum Vitae y alguna más. Este mismo magisterio es el que se prolonga y se sedimenta en el pontificado de Benedicto XVI. Y aquí recojo una idea que mi paisano Monseñor Alberto lanzaba, que me parece que es crucial para entender esta figura de Benedicto, y es la primacía de Dios. Yo lo dije en algún programa anteriormente, que cuando salió aquella tarde de abril Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, a la Logia Vaticana a ser proclamado Papa, muchos empezaron a decir que el inquisidor, que iba a haber un índice de libros prohibidos, que volvía al antiguo régimen a la Iglesia, bueno, y una cantidad de tonterías y de exageraciones, ¿no? Y sin embargo, en aquel 2005, en la Navidad del 2005, el 25 de diciembre del 2005, este hombre nos sorprende con una encíclica, su primera encíclica, con ese nombre: Deus Caritas Est, Dios es amor. Y desde ahí se va entendiendo todo. Todo el pontificado de Benedicto XVI, centrado en Dios y las virtudes teologales que de él vienen a nuestra alma, la fe, la esperanza, la caridad, tanto caridad hacia Dios como caridad hacia el prójimo, en su Caritas in Veritate, es sedimentación y prolongación del pontificado de Juan Pablo II, que fue el Papa que, digamos, de alguna manera resituó a la Iglesia en la doctrina conciliar vaticano segundista, en la cual la Iglesia se había perdido en los años 60 y 70 después del concilio. Fueron estos dos lumbreras en medio del mundo, Juan Pablo II y Benedicto XVI, los que resituaron a la Iglesia, redirigieron la nave de la Iglesia. Y es por eso, por lo que yo creo, en mi modesta opinión, que no se puede entender el cristianismo del siglo XXI sin leer a Juan Pablo II, pero sobre todo a su intérprete, a su sedimentador en el magisterio, que ha sido Benedicto XVI. Y es que de manera particular, Monseñor, como bien dice el padre Francisco, el papado del Papa Benedicto ocurre en una etapa muy crucial dentro no solo de la Iglesia, pero del mundo. Cambiamos de milenio, después de un largo pontificado de San Juan Pablo II, pues la Iglesia, ¿verdad?, otra vez se encuentra ante tener que elegir a un nuevo Papa. Monseñor, para aquellas personas que de pronto no lo han recapacitado, no lo han pensado, ¿verdad?, no se habían dado cuenta, ¿cómo llega el Papa Benedicto a la silla de Pedro? ¿En dónde estamos como iglesia en esos momentos? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Y cuáles son las primeras realidades que él tiene que enfrentar al tomar el pontificado, a ser elegido como el nuevo Papa y tomar el nombre de Benedicto? El pontificado de Juan Pablo II, voy a decir algo entrecomillándolo, porque duró lo que tuvo que durar y lo que Dios quiso. Pero hablando en términos de historia de la Iglesia, fue un pontificado excesivamente largo. Duró 27 años. Aquel hombre atlético de 58 que empuñó el timón de la nave de Pedro con tanta fuerza, como ha dicho muy bien el padre Torres, para resituar primero, porque estaba tambaleada, y redirigir la Iglesia, pues este hombre con 58 años se plantó en los 85. Los últimos 4 o 5 fueron muy penosos, como sabemos, a nivel de salud, aunque mantuvo su lucidez, su firmeza, pero naturalmente tenía que delegar más en los colaboradores. En esos momentos las curias, las organizaciones sufren un poco de sensación de provisionalidad, se venía deseando ya un poco un cónclave, en fin, lo que sucede en esos casos con los papas ya octogenarios.
Y entonces, pero al mismo tiempo era una incertidumbre grande. ¿Quién podía ser un sucesor a la altura de aquel gigante que pudo haber tenido, naturalmente, también sus aspectos discutibles, por más que esté canonizado? No hay nada en un papado que sea totalmente perfecto, pero fue un gran papa, esto es indiscutible. Y como ha dicho el padre, resituó la Iglesia y lo hizo en buena medida gracias a la ayuda de Ratzinger. Pero era muy difícil dibujar en el horizonte la figura de un sucesor. Claro, se imponía con cierta nitidez, al menos para una facción no pequeña, ese cardenal tan brillante, tan humilde, tan recto, tan intachable, pero tenía 78 años. Y no obstante se vencieron todos los prejuicios y fue elegido al cuarto escrutinio, lo cual es una velocidad supersónica. Tengamos en cuenta que Juan Pablo II fue elegido al octavo. Fue también un momento difícil después de la muerte imprevista de un papa brevísimo de 33 días, Albino Luciani, Juan Pablo I. Y se venía arrastrando todo ese posconcilio tan convulso, tan turbulento, que hizo tantas veces llorar al pobre Pablo VI, porque la cosa se le fue tanto de las manos que estuvo los 10 últimos años de su pontificado sin escribir encíclicas, visto que se recibía todo tan mal. Bueno, nos plantamos en el año 2005, 3 o 4 años últimos confusos, como digo, de provisionalidad, y el colegio cardenalicio opta de una manera rápida y muy definida por esta figura. Entonces Ratzinger era un hombre que vivía en la curia hacía 20 y tantos años, que tenía uno de los papeles más preponderantes como colaborador cercanísimo del sumo pontífice, pero que no había entrado en los cabildeos, en las luchas de poder, en los mentideros vaticanos, en las banderías de unos y de otros. Era un hombre limpio, cuya vida era la oración, el trabajo en su despacho como prefecto y en su casa como escritor. Entonces, pues no le acompañan ni las fuerzas físicas ni el carácter, pero le acompaña la gracia de Estado y la asistencia del Espíritu Santo. Y él sabe que lo primero que tiene que hacer es recentrar, continuando el trabajo de linealidad total, pero un poco últimamente debilitado de Juan Pablo II, él tiene que recentrar a la Iglesia en Cristo, sobre todo sirviéndose de la expresión máxima de la fe, que es la liturgia. No olvidemos este punto en el magisterio, en la obra de Benedicto XVI. Pero lo hace de una manera lenta, suave, paciente, sin imponer nada, respetando a todos, sin hacer piazza pulita, como se dice mucho en Roma, o sea, sin echar fuera a los que no pensasen como él, incluso a veces llamando positivamente a los que no pensaban como él. Y con esa delicadeza, con esa suavidad, con esa paciencia, él va volviendo a recentrar a la Iglesia con un magisterio muy rico, sobre todo en sus homilías, y creo que eso es lo que ocupa el pontificado de 8 años de Benedicto. Como ha dicho el padre Francisco, repito, recolocar, resituar, redirigir, orientar con mano suave y firme a la vez. Pues con estas palabras vamos a tomar una pequeña pausa. Recuerde, puede conectar con nosotros en nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. También recuerde darnos un like y seguirnos en nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. No se vaya, después del corte continuamos aprendiendo, compartiendo más del legado de nuestro querido Papa Benedicto XVI. Volvemos. Bienvenidos de vuelta a Perspectiva Católica. Omar Aguilar, hoy con ustedes compartiendo acerca del legado de
Benedicto XVI. Y para esto tenemos a dos sacerdotes, a dos hombres, a dos personas que no solo han escuchado y han seguido y han caminado en el papado de Benedicto, pero que hoy también nos lo están compartiendo desde una manera muy, muy cristocéntrica, porque yo creo que ese ha sido el mensaje de nuestra primera parte, ¿no? Ah, Joseph Ratzinger, Papa Benedicto, la misma persona siempre encaminándonos hacia el Señor. Eso es lo más maravilloso que podemos ver. Padre Francisco, terminaba el último segmento hablando, Monseñor, acerca de dos aspectos muy importantes del papado de Benedicto. La liturgia, este contacto constante también de estarnos educando, de estarnos formando por medio de sus encíclicas, por medio de los discursos, de sus homilías, de sus viajes papales. Es decir, en todo lo que hacía el Papa Benedicto siempre era volver a Cristo, Padre Francisco. Bueno, efectivamente, dice el Concilio Vaticano II que no hay obra en la Iglesia con el mismo grado, en el mismo título, que pueda mantener la presencia de Cristo y la centralidad de Cristo como la Sagrada Liturgia. Eso lo dice en Sacrosanctum Concilium número 7, en el segundo párrafo, ¿no? Y esto ha sido un poco la fijación que podríamos decir en el Joseph Ratzinger, teólogo de la liturgia. A mí siempre me gusta distinguir aquí, y esto es una opinión que puede ser o no compartida, ¿no?, entre el Joseph Ratzinger, que es el teólogo de la liturgia, un teólogo de la liturgia, y el Papa Benedicto XVI, en cuanto que ha sido un Papa que no se ha caracterizado por cambios litúrgicos. Benedicto XVI, salvo el Promultis, que fue donde él más se mojó, ¿no?, para que se tradujera bien las palabras de la consagración, y luego el Summorum Pontificum, que se fue su gran obra en el sentido de que este motu propio liberó la posibilidad de que cualquier sacerdote pudiera celebrar la misa en su forma extraordinaria del rito romano. Yo creo que hiló muy fino, pero no sé si luego podremos hablar detalladamente de esta cuestión, ¿no? Pero en lo que respecta a la liturgia, es ahí donde Joseph Ratzinger, por un lado, quiere volver a recentrar todo culto cristiano en la figura de Jesucristo, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, lo que es el posconcilio, la reforma litúrgica, los documentos que se emanan para instaurar la reforma litúrgica, parece que se había olvidado esta perspectiva, que se había desalojado a Cristo del centro de la liturgia y se había puesto el hombre, ¿no? Entonces había que celebrar el hombre nuevo, había que celebrar la vida, nos mirábamos unos a otros y la imagen de Cristo, la figura de Cristo como agente y objeto y sujeto de la misma liturgia había desaparecido o se intentaba desaparecer. Joseph Ratzinger, en su aportación teológica, en la introducción al espíritu de la liturgia y en otras obras de menor rango, ¿no?, que tienen su producción teológica, vuelve a centrarse en Cristo. Esto luego, llevado a su pontificado, se traduce o se concreta, por ejemplo, en volver a poner la cruz en el centro del altar. ¿Para qué? Para que tanto el celebrante como los fieles centrasen su mirada, fijasen sus ojos en Jesucristo, como dice la carta a los Hebreos, ¿no?, que inicia y completa nuestra fe, en su apreciación también de volver a celebrar ad orientem, esa idea que luego no llegó a cuajar, ¿no? Y que, por ejemplo, el cardenal Sara, en el pontificado de Francisco, pues ha resaltado mucho, pero que por desgracia no ha cuajado, ¿no? Volver a hacer la plegaria eucarística mirando hacia oriente. Bueno, son cosas. Luego están todas las homilías que yo invito a que se lean, las homilías que él tiene el Jueves Santo, la homilía que él tiene en la misa crismal como Papa, son de una belleza litúrgica increíble, cómo va comentando en algunas las distintas vestiduras que tiene el sacerdote, los distintos gestos de la ordenación sacerdotal, de la ordenación episcopal, que son, ya digo, de una profundidad teológica que hoy tiene que ser de nuevo descubierta y puesta otra vez de manifiesto en el estudio de la ciencia litúrgica. No entro, porque imagino que luego lo haremos, ¿no?, en Summorum Pontificum,
y las consecuencias que ha traído, que yo creo que han sido buenas para la Iglesia, porque es un tema de mayor calado en su pontificado. Así es, y que para muchos de nosotros todavía hoy en día, ¿verdad? Son estos circunstancias, son estos momentos, son estos documentos, son estas enseñanzas que están ahí esperando ser descubiertas, que están esperando ser escudriñadas para que nos vayan llevando. Monseñor, para muchos de nosotros las últimas imágenes que tenemos del Papa Benedicto, pues es en los jardines vaticanos, con el rosario en la mano, en la oración, en alguna visita de algún familiar, de alguna monja, estas fotos esporádicas que al final de su vida se nos fueron compartiendo. Pero, Monseñor, usted tuvo la oportunidad, la posibilidad como capellán de colaborar, de servir, de rezar, de trabajar junto con el Papa Benedicto. Monseñor, ¿cómo fue cuando le dicen, bueno, pues Monseñor, te hemos designado o te invitamos para ser capellán? ¿Cómo sucedió esto? ¿Y cómo fue este primer encuentro ya, este uno a uno con el Papa Benedicto? Bueno, pongamos las cosas en su sitio y no hagamos mitología. Ujú. Esto de ser capellán de su santidad no es más que un título honorífico para algún sacerdote que haya desempeñado servicios especiales de la índole que sea a la Iglesia o, en mi caso, más directamente a la Santa Sede. Creo que ahora las últimas normas es que no se concede esto de capellán, o el capellán es el rango inferior de monseñor. Después está prelado de honor y después, sobre todo, protonatario apostólico supernumerario. En los tres casos corresponde el título de monseñor y algunas insignias externas, pero no es que se tenga un especial acceso al sumo pontífice, por más que se trabaje para él, bastante directamente para él. Pero capellán no es porque le diga la misa al Papa o le confiese, en fin. Pero yo tuve ocasión, sí, porque trabajé en la Congregación para los Obispos durante casi 9 años, justo casi todo el tiempo de su pontificado, y un año después de ser el Papa, y después estuve otro año después con su sucesor. Pero estuve casi todo su pontificado. Tuve acceso a él en algunas ocasiones breves y tampoco de muy larga duración, porque bueno, hacían bien en filtrarle mucho las visitas, era mayor, pero en las ocasiones en que o le observé, como usted ha dicho, por los jardines vaticanos, rezando su rosario, sin atreverme a acercarme a él, esto me sucedió en 3 o 4 ocasiones, pero sentía yo como una suerte de temor reverencial ante su figura. Y después en las ocasiones, otras 4 o 5, en que tuve la oportunidad de hablarle, pues me impactó fuertemente, voy a repetirme, la dulzura, la suavidad de su carácter, la acogida de sus manos, la sinceridad de su gratitud, que es lo que me expresó siempre que me vio, pobre de mí, por el trabajo que yo, como un siervo inútil, estaba realizando, pero detalles que no tenían otras personas, que en todo caso eran siempre de menor rango que él, pues él los tenía. Y esto me manifestaba a mí, y no quiero parecer un espiritualista, un romántico, pero es lo cierto, me manifestaba la ternura del corazón de Jesús, y como dice Santa Teresa, no hayáis miedo que un alzar los ojos al cielo con acordaros de él deje sin paga el Señor. Bueno, pues esto yo lo experimenté también con Benedicto XVI, pero mi cercanía a él era más íntima, más en el nivel de la fe, más espiritual. Ahora, usted ha dicho otra cosa muy interesante, que quizás ahora, después de su partida al cielo y ya más serenamente y viendo con perspectiva, cuando nosotros tenemos más ocasión, más deseo también de ahondar, de escudriñar, ha dicho usted, en la profundidad de sus escritos. Y a mí me está sucediendo, yo intentaba seguirle sobre la marcha, al ritmo que él iba hablando y enseñando, pero no siempre lo conseguía, debo confesarlo. Leía, por supuesto, como ha dicho el padre Francisco, las intervenciones, discursos, homilías, alocuciones directamente sacerdotales. Como olvidar a esas homilías, magníficas piezas monumentales de teología, de la misa crismal,
o las homilías en el año sacerdotal, en fin. Pero muchas otras cosas las dejaba para mañana, y ese mañana ha llegado hoy, que me estoy pudiendo empapar de esa doctrina que realmente es inagotable y que tiene una virtualidad, tiene una característica propia solo de los hombres muy sabios, muy grandes y al mismo tiempo muy humildes y muy sencillos y con corazón de niño, que es que toca cuestiones que en principio podrían parecer muy abstrusas, muy profundas, muy inasequibles, y todo eso aparentemente tan difícil, Benedicto XVI y antes Ratzinger te lo hace muy inteligible, muy fácil, muy amable, de manera que terminas de leer una encíclica, una homilía, un discurso y dices, pero yo que soy tan torpe, lo he entendido, una cosa tan profunda. Y creo que esto es propio no solo de un profesor, de una pedagogía finísima, sino de un hombre que estuvo tocado también por el Espíritu Santo con el carisma del munus docendi, la misión de enseñar. Y por eso fue un gran catequeta mistagógico, o sea, que nos sabía introducir en los misterios. Por eso yo ahora, tratando a muchas gentes en mi vida pastoral, les recomiendo para su camino espiritual, para su vida de oración, para su proceso ascético, que lean mucho a Benedicto XVI. Sí, y que lo dice. Y quiero continuar con usted un poco más, monseñor, porque esto es un aspecto sumamente importante. Desafortunadamente, pues nuestra sociedad moderna, demasiado pasional, demasiado polarizada, que tiende a tomar extremos y desafortunadamente inclusive dentro de la iglesia muchas veces, ¿verdad? A la gente que, como dice, quiere romantizar todo, idealizar todo, y en el otro extremo aquellos que no quieren saber nada. Y en medio de este tumulto, la mayoría de nosotros nos perdemos la posibilidad de, como usted lo acaba de decir, de escudriñar, de aprender, de ir creciendo en nuestra fe por medio de las enseñanzas de su pontificado. Yo recuerdo una de sus mensajes favoritos personalmente, es un mensaje para la Cuaresma del 2008. Es un mensaje corto, pero en donde yo me regocijo y cada año vuelvo y lo leo porque vuelvo a encontrar esas palabras, ese aliento, ese ánimo para prepararme, no solo para la Cuaresma que estoy viviendo, pero para mi vida en general. Monseñor, para los catequistas, para los que ya sirven dentro de la iglesia, para aquellos que tienen esta misma misión que hacía el Papa Benedicto, acercarnos, mostrarnos el camino hacia Jesús. ¿Algún texto en particular, algún discurso en particular, algún libro, alguna encíclica en particular que se les recomiende por dónde empezar a desgajar el legado del Papa Benedicto? Si me permite usted, voy a responder en dos secciones. Primero, usted ha señalado esas características hoy un poco negativas de nuestra sociedad, polarizada y pasional. Y es verdad, esto incide no poco, y creo que de manera nociva, en la pastoral. Esa visceralidad, esa fundamentación falsa, cuarteada en la sensibilidad en detrimento del entendimiento. Creo que esta es la gran aportación de Ratzinger como pensador. Él, aunque sea una persona sumamente sensible y aunque conozca la importancia del sentimiento, hemos hablado de su aprecio por la música, por la belleza, pero él apela siempre al entendimiento, que es el que debe mover la voluntad, no la sensibilidad. Esto es un error hoy de muchas pastorales, sobre todo juveniles y vocacionales. Es una opinión personal que puede ser muy discutible, pero creo que no pocos datos la avalan. Entonces, Ratzinger es el hombre del entendimiento, no es un intelectualista, sino que es alguien que sabe que lo importante es la metafísica, la ontología, lo que es, no lo que parece o lo que me parece. O sea, no es una fenomenología relativista, subjetivista, la que tiene que mover al hombre, porque eso tiene muy poca tirada, eso tiene fecha de caducidad, eso es todo efímero. Entonces, un entendimiento bien formado,
que es naturalmente la sede de la fe, ha de empujar a la voluntad, que es la sede de la caridad. Dicho esto, usted me pregunta qué recomiendo yo. Yo lo recomiendo todo. Tiene esa obra absolutamente maravillosa, es Jesús de Nazaret. El padre Francisco Torres ha aludido a otra obra imprescindible, que es, él copia un poco el título de otra obra de su gran maestro Romano Guardini, Introducción al espíritu de la liturgia. Y después tiene La sal de la tierra, su entrevista como cardenal con el periodista Vittorio Messori, Informes sobre la fe. Todo es magnífico. Yo he estado trabajando estos últimos meses en un libro que saldrá inmediatamente sobre los 455 ángelus y Regina Coeli que pronunció. Es un cauce de catequesis maravilloso. Pero si me pide que me quede con una cosa, quizá le sorprenda. Como nuestro Señor nos ha dicho que si no volvemos a ser como niños, no entraremos en el reino de los cielos, yo me quedo con el encuentro que tuvo Benedicto XVI con los niños de Roma que habían hecho o iban a hacer su primera comunión, siendo él Papa hacía pocos meses, el 15 de octubre de 2005. Ese coloquio encantador, fíjese que podía decir los coloquios que tuvo con los sacerdotes en los veranos en Albano, junto a Castel Gandolfo, o en el año sacerdotal, en aquella inolvidable clausura del año sacerdotal, con la procesión con su divina majestad por la plaza de San Pedro, mientras sonaba el largo de Elgar, una maravillosa ceremonia donde estuvimos. Pero yo, si tuviera que centrarme en algo, es en el Benedicto con corazón de niño, que se encuentra con los niños hablándoles de Jesús Eucaristía, cómo hay que limpiar el alma para recibirle, la importancia de la confesión, la grandeza de ese abrazo de amor que es la comunión sacramental, la importancia de la adoración eucarística, que no es más que decir a Jesús, Jesús mío, tú eres mío y yo quiero ser tuyo, no te separes de mí. Estas pinceladas tan elementales, tan en el mejor sentido de la palabra, infantiles, en el sentido puramente evangélico, creo que ofrecen un retrato luminoso, diáfano, de esa persona que teniendo 80 y 90 años, nunca dejó que se le borrara de su rostro aquella sonrisa de niño que nos cautivaba a todos. Sí, definitivo, que nos cautivaba y que nos animaba y que nos llevaba. Padre Francisco, nos quedan unos minutos, pero quería retomar un aspecto que usted mencionó. Papa Benedicto, durante su papado definitivo, de manera muy clara, ¿verdad? Por medio de la liturgia nos invitaba y, ¿por qué no?, nos retaba a acercarnos a Jesús, a tener estos encuentros con Cristo por medio de la liturgia, a que realmente estuviéramos en la presencia del Señor por medio de la liturgia. Y de manera particular quería retomar este motu propio en Summorum Pontificum, en donde él, ¿verdad?, le da la posibilidad a los sacerdotes, les permite de celebrar de manera extraordinaria la Santa Misa para que el pueblo universal, para que la Iglesia universal pudiera de esta manera también entrar en el misterio de la liturgia y en el misterio de Cristo. Esto, ¿verdad?, pues hasta hoy en día todavía ha sido como un punto de inflexión o de flexión para algunos, para otros, pero desde su perspectiva, Padre Francisco, ¿qué significó en su momento este motu proprium y hasta hoy en día cómo estamos con todo esto? Bien, la obra teológica de Joseph Ratzinger, o el principio en el que él se movía, ¿no?, esa primacía de Dios, es que lo que había sido sagrado para nuestros antepasados tenía que seguir siendo sagrado para el hombre y la mujer de hoy. O dicho de otra manera, él partía en su quehacer teológico de la hermenéutica de la continuidad. Esto es una opinión teológica, una hipótesis de trabajo teológico, con el que se puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, y esto no es magisterio, es decir, esto se puede opinar, ¿no? Pero él partía de eso. Y eso es la razón que le lleva a él, o una de las razones que le lleva a él a la publicación en el año 2007 de este motu proprio, ¿no? Y cómo había un grupo en la Iglesia que amaba la tradición,
y que casi que en la penumbra, casi que en la catacumba, tenía que celebrar esta forma, o la misa según el misal de Juan 23 y antes de Pío V. Claro, él con su motu propio, o en ese motu propio yo distingo dos posiciones. Una, un planteamiento teológico fundamental y luego unas consecuencias prácticas que digamos lo que legisla un motu propio. Y el planteamiento teológico es que él dice que el rito romano es uno, pero que tiene dos formas. Una forma ordinaria, en el sentido de que es actualmente la más extendida, la que más se celebra, que es el Novus Ordo, que es el misal que hace Pablo VI, o que se aprueba con el pontificado de Pablo VI, 1970, y una forma extraordinaria que viene de la tradición de la Iglesia hasta el año 1969-1970, donde ya entra en vigor el misal de Pablo VI. Este es como principio teológico, sobre el cual, o a partir del cual, van a medir unas consecuencias, y es la liberación o la liberalización de la facultad de poder celebrar la misa romana, el rito romano, en ambas formas. ¿Para qué? Para nutrir, para alimentar mejor al pueblo de Dios, para poner a disposición de los fieles los tesoros sagrados bimilenarios de la tradición litúrgica romana de la Iglesia Católica. Eso es lo que quiere Benedicto XVI, eso es lo que espera, lo que desea. Por eso a ese motu propio le acompaña luego una carta dirigida a los obispos donde les pide lo que ya pedía el Concilio V de Letrán, generosidad, caridad, que abrieran la mano, que no fueran tiranos, que acogieran a todos los fieles que celebraban de esta manera. Eso es lo que les pide. Y desde 2007 hasta el 2021, si no me falla la memoria, han sido 14 años de preciosos frutos, donde ha habido una paz litúrgica, donde ha habido comunidades católicas romanas que han celebrado en un rito, que han celebrado en otro, sin mayor problema. Los obispos mismos, incluso los obispos alemanes, que parece que son ahora como la bestia negra de todo esto, ¿no? Han dicho, pero si no hay problema, que pueden seguir haciéndolo. ¿Por qué ahora este cambio? Bueno, no voy a entrar en las razones porque tampoco me quiero llevar ninguna excomunión. Pero sí que los frutos del motu proprio Summorum Pontificum están a la vista. Yo creo que ha sido bueno, creo que ha sido positivo lo que el Papa Benedicto XVI quería, la intención que él quería, que parte, repito, de este principio, ¿no? De que lo que ha sido sagrado para nuestros antecesores, para nuestros ancestros, nuestros mayores, tiene que seguir siendo sagrado para los hombres y mujeres de este mundo. Qué gran reto para el mundo moderno, para el siglo XXI, para esta sociedad postmodernista que parece que cada 30 segundos tiene que encontrar una nueva moda, una nueva manera de sentir, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar. Y por qué no, tristemente, a veces queremos encontrar nuevas maneras de encontrar a Jesús, cuando realmente pues seguimos en el mismo camino. Es una sola iglesia. Padre Francisco, antes de darle la parte final a Monseñor para que también nos cierre, ¿verdad?, con una bendición. Padre Francisco, algunas últimas palabras para invitar y para animar a la gente a seguir conociendo y a seguir develando el legado del Papa Benedicto. Bueno, yo me sumo a lo que ha dicho Monseñor Chávez en las obras de referencia y lo que ha comentado él, ¿no? Para mí yo creo que la obra de Benedicto XVI se resume en sus últimas palabras justo antes de morir. Señor, te amo. Jesús, te amo. ¿No? Porque esas son las palabras de Pedro a Jesús después de la resurrección, cuando él se arrepiente, ¿no?, de esa negación y el Señor le da pues el pontificado, ¿no?, el gobierno sobre la Iglesia. A mí me ha hecho mucho bien leer el testamento espiritual de Benedicto XVI, y si yo tuviera que recomendar, aparte del Jesús de Nazaret,
que creo que es el gran legado de la teología de Joseph Ratzinger a la Iglesia, los 3 volúmenes de Jesús de Nazaret, me parece, o yo mismo personalmente, me quedo con 2 documentos, 2 encíclicas del pontificado de Benedicto XVI. La primera, Deus Caritas Est, que hoy nos falta recordar la verdad de esto, que Dios es amor, no en ese sentido ñoño, sentimentaloide, abstracto, sino en el sentido concreto de lo que significa Dios es amor. Y la segunda encíclica, sobre todo cuando se pasan los malos momentos de la vida, que es Spe Salvi, salvados por la esperanza. De esta encíclica se habla poco, se la conoce poco, y me parece que esta leída al lado de Salvifici Doloris de Juan Pablo II puede iluminar mucho ese misterio de iniquidad, ese misterio de mal, que a veces hace que mucha gente se le quiebre la fe y comienza a zozobrar su confianza en Dios, ¿no? Ante el mal del mundo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué siempre lo mismo? Bueno, Salvifici Doloris de Juan Pablo II y Spe Salvi de Benedicto XVI son 2 documentos muy necesarios y por los que se puede entrar perfectamente en su pontificado. Pues con estas recomendaciones nos vamos a quedar. Monseñor, si nos da rápidamente 10 segundos su bendición antes de salir. De 10 segundos gasto 2 en dar las gracias a usted por el magnífico conductor que ha sido de este programa y por el testimonio de fe que nos has dado, y otros 3 segundos en dar las gracias a mi querido compaisano, compatriota extremeño, la tierra de los conquistadores, el padre Torres, cuyo devenir itinerario sacerdotal voy siguiendo a distancia desde hace muchos años con suma complacencia y con gran y creciente identificación. Y dicho esto, y agradeciendo a todos los que nos hayan seguido su atención y su paciencia, invocando la intercesión de la Santísima Virgen, nuestra Madre, y de San José sobre todos nosotros, doy con mucho gusto la bendición. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Muchísimas gracias a ambos. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, perspectiva@ewtn.com. Síganos en Facebook, perspectiva@ewtn.com. Será hasta la próxima y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.